El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. La voz cautivadora de esta mujer es inconfundible para los que la escucharon durante muchos años, leyendo o comentando textos literarios. Y su pluma, refinada, concisa y sin amagues, hizo eco de sus pensamientos en columnas y libros. Habla la experiencia de Aura López. Bienvenida, Aurita. Ay, gracias. Pero esas palabras tan bellas me emocionan. Sí, claro. A mí me emociona mucho más, Aura, tenerla con nosotros. Ay, gracias. Y vamos a remontarnos, la voy a invitar en este viaje de media hora, vamos a remontarnos a su infancia. A mi infancia. Sí. ¿Cómo fue? Todos tendremos que escarbar en la infancia, todos. Porque si no tenemos noción de la infancia, lo otro anda cojo, anda mal. La infancia es la clave. En el ser, sí. O sea que la infancia mía, sí, claro, todas las infancias tienen una historia. Pero usted tiene varias historias. Vamos a recordar la de los abuelos. ¿Cómo era esa casa de los abuelos? La casa de los abuelos. En este punto hay que tener en cuenta que las casas en Yarumal eran todas, creo que todas, en la mitad piedrita así, piedrita menuda. Y a los lados ladrillo. La veo así tal cual y así creo que sigue siendo. ¿Y la diferencia con las casas de hoy en día? La diferencia con las casas, eso es lo lindo de nuestros pueblos. Los pueblos aquí preservan. Ya todavía algunas cosas de estas nuevas, bonitas, esto, a veces no tan bonitas. Hay mucho pegote por ahí. Pegote es como una palabra fea. Pero todos entendimos qué significaba el pegote. Sí, pero sí se conservan. ¿Quién fue Luzmila en su vida? Esa se llamaba la señorita Luzmila, porque cuando yo estaba en la escuela, en el colegio que tenía también, entonces había se decía siempre la señorita Luzmila. Si ahora se dice la señorita Aurita, eso suena muy gracioso, ¿cierto? Pero es muy bello. La señorita Luzmila, había un respeto por las profesoras y el colegio era maravilloso. Para la época era un colegio excelente, donde aprendimos muchas cosas, muchas cosas. Yo vengo de ahí, lo que conozco del mundo en gran medida viene de ahí, lo que conozco de la literatura, y fíjense que estamos hablando de un pueblo de Yarumal, pero también se trataba de un pueblo culto. En Yarumal se dio una cultura en general. Eso pues ya lo sé ahora, claro que no de niña lo podría decir. Y usted tenía 6 años cuando la señorita Luzmila, ¿qué fue lo que incentivó en Aura López, en el interior de Aura López, para convertirse en lo que hizo toda su vida? La señorita Luzmila tenía una voz que a mí, a la niña, a Aura, me fascinaba. Yo me embobaba oyendo a la señorita Luzmila, porque ella tenía una voz que ahora lo miro, lo digo, no lo decía como niña en ese momento, pero ahora pienso que era una voz que tenía como un canto, como que tenía una música. Tal vez la niña lo ponía porque eso es otra cosa hermosa de la infancia. La infancia agrega o pone lo que de pronto está pensando, y yo no. Yo sentía una envidia de la señorita Luzmila y pensaba que qué bueno uno hablar como la señorita Luzmila. Y mira que las cosas se van juntando. Yo hablo, y de ahí venía, me imagino, en el colegio de María, que así se llamaba, y había un incentivo por la lectura. Era un colegio donde la lectura era lo principal.
Ahorita puedo ser un poco atrevida de devolverla mucho más a la infancia con lo de la lectura, con escucharle uno de los poemas que aprendió en esa época. A ver, pensemos en quién. Ya sé. Por favor. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Mi Gabriela Mistral. ¿Y cómo era un poema de Gabriela Mistral? ¿Recordamos algo? Claro. Bueno. La recuerdo, óyeme, de niña. Y ahora que leo tanto y que he leído a Gabriela Mistral por todas partes, pues la puedo decir más. Pero eso lo dije porque la señorita Luzmila nos lo enseñó. Eso era Yarumal en la época, hay que tener en cuenta. Entonces voy a verse. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Como el agua en los cristales, son tus besos en mi faz. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en los ojos copias a tu niño y nada más. Los ojitos que me diste, yo los tengo que gastar a llevarte por el campo, por el cielo y por el mar. Ahí terminaba el Magistrada poema. Laura. Y yo me la sé desde la infancia. ¿Cuántos años? Yo tendría 6 años, sí. 6 años. Es como el detonante, lo que hace un buen maestro. Sí, ahí está. La señorita Luzmila tenía para mí, y yo creo que para muchas, ella me sonaba más bien como música. Y es así. En ese caso, de esas vivencias, es pura música. Al fin y al cabo, todo el decir, el hablar, es música. Siempre. Lo que pasa es que no todos le damos la misma importancia. Sí, la importancia. Aurita López, ese reflejo, esa pasión que usted encontró en la señorita Luzmila y que la llevó en su vida a querer tener también la proyección de esa voz, lo vamos a comentar en unos segundos en Habla la Experiencia, porque sigue una etapa muy linda en la vida de Aura López y es su paso por la radio y su declamación de poesía. Ya volvemos. Pero tú te encuentras con una cosa que yo considero dolorosa y no es una exageración. Es que profesores y profesoras que no saben leer, es que ahí ya uno lo que quiere es llorar. Entonces voy a verse. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Como el agua en los cristales, son tus besos en mi faz. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en los ojos copias a tu niño y nada más. Los ojitos que me diste, yo los tengo que gastar a llevarte por el campo, por el cielo y por el mar. Estamos con Aura López y toda su experiencia desde la infancia, cuando llegó esa semilla que dejó la señorita Luzmila con lo de la voz, con el manejo de la voz, con la parte de la literatura. Sí. ¿Cómo ayudó eso para que usted ingresara en la radio? Claro. Y el colegio donde estudié, allá en Yarumal, se le daba, ahora lo veo en toda su extensión, se le daba una importancia grandísima a la lectura. Fíjate que estamos hablando, yo nací en 1933, entonces, unos 2 añitos, digamos esto, ahí estaba yo ya aprendiendo a leer hermoso por la señorita Luzmila, porque yo quería ser como la señorita Luzmila. Y es que yo sentía, miren lo que es eso, que yo sentía aquí una cosa que era el hablar de la señorita Luzmila, pero que la niña lo percibía como algo más, que no lo entendía, pero que le parecía hermosa. Le parecía hermosa la voz de ella. Es la importancia del buen maestro, de la buena señorita, de los buenos profesores. Sí, claro. Allá en el colegio se le daba mucha importancia. Mira, te estoy hablando de nacer en 1933 y te estoy hablando un poquito más después de la importancia que el colegio tenía en la lectura. La lectura era lo principal del colegio, se llamaba el Colegio de María. Y todas nosotras aprendimos a leer bien por la señorita Luzmila. Ahora usted que ha tenido contacto con tantas generaciones, sí. ¿qué ha pasado con la lectura?
Ese es un tema importantísimo y es un tema grave. La lectura se ha ido deteriorando. Me lo he preguntado muchas veces y qué bueno que tocaste ese tema. No hay ya, ¿por qué? Un afán por la lectura. Es que sin la lectura, mira, sin la lectura estaríamos nada, en el aire, en nada. E incluso nuestros conocimientos se irían volviendo nada, los conocimientos, porque no hay lectura. Y porque la lectura, y yo creo que esto es lo más importante, la lectura, y siempre lo digo cuando hablo de estas cosas, que me interesa mucho hablarlo en los colegios y en la gente, la lectura dejó de ser un placer. La lectura era, debe ser, y es en algunas cosas, ojalá, uno de los placeres de la vida. Uno de los placeres de la vida es leer. Pero ocurre que esto se ha ido desbaratando, de que ya no tiene esa propiedad que tenía de ser placer. Claro que todavía habrá gente que coge el libro y que uno lo quiere así y que hay un placer al leer. En muchos colegios, en muchas escuelas, hay profesores y profesoras que leen mal. Eso es gravísimo, porque si el profesor o la profesora lee mal, lo que se captará por los estudiantes será nada, o unos errores que salen ahí, o unas palabras que no dicen nada. Ahora, ¿usted cree que todos sus años en la radio, frente al micrófono, leyendo poesía sí. y haciendo lectura en voz alta, Sí. contribuyó un poco a que los que la estaban escuchando se enamoraran Sí. de esos autores? Sí, sí, claro. ¿Cómo fue ese paso y por la eso es radio? lo lindo Sí. de la poesía, porque los otros lo toman para sí. Tengo muchas personas ya que han estudiado ya mucho y leído mucho, que leíamos, pues que yo tenía esa voz para leer y entonces se pegaban de ahí, ya a personas ya mayores, y aprendieron a leer muy bien. Pero sobre todo no es el mecanismo de leer, sino la delicia de leer. En estas cosas yo trato, cuando hablo en una escuela o algo, que me oyeran, que me sintieran cuando les digo que la lectura es un placer. Pero aquí viene una cosa gravísima. La lectura se volvió obligación. Usted tiene que traer aquí la escuela hoy. Me traen la lectura de este texto y de este y de este. Pero el amor por la lectura, el placer, porque es que hay que llamarlo placer, es que la lectura es uno de los placeres de la vida. Y la escuela misma, y llamemos escuela como todo ese entorno, está matando el placer de la lectura. Y lo más grave, que eso sí es lo peor, personas que tienen como oficio leer en las escuelas o en los colegios como parte de la vida del colegio, leen mal. Una mala lectura no es nada, o es gravísima más bien. No solo no es nada, sino que daña todo lo que pueda significar un placer por la lectura. Eso es gravísimo. Incluso uno no entiende cómo estas cosas que funcionan, que la secretaría de no sé qué, que el libro y la lectura, y vamos a ver, y ahí no hay nada profundo, nada que diga, que ayude a vivir mejor, porque la lectura es uno de los placeres de la vida. Y ya la escuela no lo entiende como placer, sino como obligación. Mañana me traen este párrafo aquí y este aquí. A esto hemos vuelto aquí, en esta horrible cosa en que ha caído mucho de la parte de la lectura. Y es espantoso. Profesores y profesoras que no saben leer. ¿Cómo podemos entonces entender que el niño o la niña o el otro lea? O sea, ojalá que los niños tuvieran más posibilidades de muchas Luzmilas
sí. que los motivaran, Sí, que, claro. que lean bien Claro. y que proyecten Claro. lo que usted sintió en su infancia para Sí. poderlo seguir a lo largo de su Claro, vida. pero tú te encuentras con una cosa que yo considero dolorosa y no es una exageración. Es que profesores y profesoras que no saben leer, es que ahí ya uno lo que quiere es llorar. Sí, eso es Ahorita, horrible. Usted tuvo privilegios en la vida, encontrarse con la A la señorita señorita Luzmila, Luzmila. tener un papá Sí. Mi papá maravilloso, Germán, leía compartimos el mismo nombre de papá, mi papá también se llamaba Germán y también me incentivó la lectura. Ve, Tuvo mi un papá recorrido. era un lector. Ahí también Sí, está la motivación. Es que todo eso viene de Claro, ahí. entonces ahí va como todo el desarrollo, lo que fue Claro. y lo que ha sido toda su vida y Y su de lo que personalidad. tendría que ser la lectura, porque deberíamos tener profesores magníficos, hombres y mujeres que gozaran con su empleo de profesores, pero es muy difícil encontrar. Eso es muy grave. Hay como que te dijera yo, no hay un afán ni un amor por la lectura. Entonces estamos hablando también de lo que usted tuvo y el amor. Y lo tuve. Vamos sí. a hablar en unos minutos, en Habla la experiencia del amor. Y vamos a hablar también del compañero de toda su vida. Estamos en Habla la experiencia. Es que como tengo compañeros de varias vidas, Bueno, entonces vamos a hablar de Alberto Aguirre. ¿Listo? Claro. Listo. Entonces, en Habla la experiencia con Aura López y en este último pero segmento... Yo muy creída dije que había varios. Sí. Y yo dije, bueno, es que hay varios, pero ya sí yo también ya me había pescado pues al principal. Yo creo que el principal del que vamos a hablar ahorita. Ay, qué dicho. Listo. Sí, Entonces, sí. en unos minutos, Aura López en Habla la experiencia. Y empezamos a hablar él y yo de cosas, de asuntos. Cuando estaba en medio del asunto, lo miré así por encimita y pensé, después de que él había dicho algo, pero lo pensé yo, ay Dios mío, qué hombre tan inteligente, casi que me dio susto. La lectura es un placer, pero aquí viene una cosa gravísima. La lectura se volvió obligación. Hablar con Aura López es remontarse a muchas pasiones, pero la principal es la lectura por placer. Es el principal legado y el principal mensaje, Aura. Es que si no nos metemos en la cabeza, en todos los estamentos, en todo, que la lectura es uno de los placeres de la vida, el colegio y la escuela siguen fallando. Y yo sé uno también de sus placeres y es hablar con personas inteligentes que tengan que decir. Es que la inteligencia siempre es un placer. Sí. Y usted se encontró, Ese es casito. y usted se encontró en su camino, se encontró en su camino con un hombre muy inteligente. Sí, ¿Cómo sí. fue eso? ¿Cómo encontró usted en su ruta a Alberto ya Aguirre? sé. Yo trabajaba en RCN, me en imagino. RCN, sí. Es que lo confundí con otra. En RCN, de locutora. Y entonces también me buscaba personas inteligentes, o que al menos uno creía que eran inteligentes, que hablaran sobre temas diversos. Y me encontré con un hombre muy inteligente. Me encontré con alguien que me dijo, ve, Alberto Aguirre, ¿no vas a entrevistar a Alberto Aguirre? Le dije, yo sí sé de él, pero no lo he tratado, no lo conozco, oíme pues. Entonces dije, no, qué maravilla. Entonces lo cité allá en RCN, había un corredorcito ahí donde tomábamos tinto y en fin, y entonces yo lo llamé y le dije, buenas tardes, ¿cómo está? Yo me llamo Aura López, y dice él, con su voz que tenía tan bella, dice, sí, no, yo la conozco a usted. ¿Así? ¿Ve? ¿Cómo así? Claro, claro. Entonces, bueno, entonces nos conocemos de alguna manera. Entonces lo invité, porque cada mes, cada semana había un invitado para hablar sobre lectura. Ahí llegó, muy amable, muy querido. Querido no, porque no era así, amable. ¿Serio? Serio, un poco serio. Y dije, bueno, aquí vengo. Yo soy Aura López, que ya hemos hablado por teléfono, sí, claro. No, pero es que yo la conozco a usted. ¿Así me conoce a mí? Sí, la conozco a usted. Y conozco también su voz. Ay, caramba, bueno, yo ahí mismo, bueno, sí, bueno, entonces nos conocemos. Ahí empezó todo, absolutamente todo. Entonces ya lo invité
a que habláramos de diferentes cosas, sobre todo de literatura. Nos juntamos, pues, imagínate. Entonces empecé a entrevistarlo, ahí charlando. Y me va fascinando esa manera de él hablar, porque él no exhibía su voz ni nada, pero tenía una maravilla de voz para hablar, sin nada de por ahí de colgandejos, no. Y empezamos a hablar, él y yo, de cosas, de asuntos. Cuando estaba en medio del asunto, lo miré así por encimita y pensé, después de que él había dicho algo, pero lo pensé yo, ay, Dios mío, qué hombre tan inteligente, casi que me dio susto. Sí, que nos Y entonces conocí. usted, de una manera no convencional para la época, se fue a trabajar a la librería, le cambió el nombre. No, a la librería. ¿No se llamaba antes Horizontes? No, ay, pero Horizontes era una cosa horrible. Pero se llamaba así antes. Sí, pero no le tocó a Alberto. Ah, era Alberto antes. fue el que Ya. antes compró a Horizontes, que ya ni Horizontes creo que tenía. Era una persona queridísima que tenía a Horizontes, pero eso falló, no se pudo. Entonces Alberto dijo, no, pues yo la compro. Yo compro a Horizontes. Y lo cambió por la librería Aguirre. Y entonces quedamos con la librería Aguirre. ¿Qué significó la librería Aguirre para Medellín? Para Medellín, importantísimo. La importancia de la librería Aguirre en Medellín fue trascendental, sigue siendo trascendental, porque la vida de los libros tal vez todavía no estaba muy configurada, en fin, aunque había muy buenos lectores y todo esto, pero no se daba todavía esa esencia. Ahorita, ¿y usted es consciente que usted ha sido la señorita Luzmila para mucha gente? Sí, eso es cierto, y me parece hermoso que eso sea así. Ah, sí. Si alguien por mí ha leído algo, eso es una dicha, una dicha. Esperemos ahorita que algunas de las personas que nos están viendo en este momento, al escucharla, pueda usted revivir en ellos esa pasión, no la obligación, sino la pasión por la lectura. Pero si habrá alguien, es posible, qué dicha. Pero lo vamos a recordar, Sí. Aura, por eso Ay, qué está dicha. usted invitada a este programa, porque habló la experiencia de Aura López, su pasión por la lectura y por todo lo que tenga que ver con la literatura y la poesía.